Al enfrentarse a una tarea difícil como entrenar para una maratón o cursar una carrera universitaria, muchas personas consideran el esfuerzo demasiado costoso y se retiran, pero otras, ante los mismos desafíos, continúan manteniendo sus esfuerzos para lograr sus objetivos, incluso si este objetivo no tiene una recompensa inmediata. Varios estudios sugieren que estas diferencias individuales están relacionadas con una región del cerebro que se llama corteza cingulada media anterior. No nos asustemos, es un nombre largo y específico que le sirve a los neurocientíficos para poder identificar a qué región del cerebro nos estamos refiriendo. Lo importante acá es charlar un poquito acerca de qué funciones se le atribuyen a esta región del cerebro y de qué manera influyen en el comportamiento que tiene una persona frente a un nuevo desafío. La corteza cingulada media anterior es una región del cerebro que se localiza aproximadamente a 1/3 del camino que hay entre la frente y la región posterior de la cabeza. A día de hoy se propone que es la corteza cingulada media, tanto en su porción anterior como en su porción posterior, la que marca una diferencia importante en la conciencia que desarrollan los primates respecto de la conciencia que desarrollan el resto de los animales. Y acá una pausa para explicar un poquito qué animales se agrupan bajo el nombre de los primates. Bajo el nombre de primates se agrupan animales como los lémures, los tarseros, los monos y los simios. Y dentro de los simios encontramos a los gibones y a los hominoideos. Y dentro de los hominoideos a los orangutanes, gorilas, chimpancés, bonobos y seres humanos. Ahora sí, sabiendo qué grupos de animales entran dentro de los primates, voy a continuar con lo que venía diciendo. Entonces, se propone que la diferencia entre la conciencia de los primates y la conciencia del resto de los animales está generada precisamente por la presencia de la corteza cingulada media, ya que esta región conecta múltiples áreas del cerebro que en el resto de los animales se hallan desconectadas, y que es precisamente esta conexión la que le permite a los primates, seres humanos incluidos, interpretar la información de manera mucho más compleja. Y acá una aclaración, porque no estoy diciendo que los primates sean superiores al resto de los animales, sino que hay un aumento en la complejidad, en la manera en la que los primates perciben al mundo, en la manera en la que los primates estructuran la información que reciben y en la manera en la que los primates efectúan una respuesta frente a determinados estímulos. Cierro paréntesis. Dicho esto, entonces retomo la idea de que la corteza cingulada media es un importante centro neurálgico ubicado en la intersección de múltiples redes cerebrales. Su posición central le permite integrar la información que le llega de las regiones sensoriales primarias, como la visión, la audición o el tacto, con las regiones del cerebro involucradas en el control voluntario de nuestra conducta. Esto provoca que esta región del cerebro esté implicada en una amplia variedad de funciones, de las cuales solo voy a mencionar algunas que son las que más me llamaron la atención. En primer lugar, funciona como una alarma neuronal que permite detectar y señalar situaciones que podrían comprometer los objetivos de supervivencia si no se resuelven. Por ejemplo, esta región del cerebro está implicada en la sensación de hambre, en la sensación de sed y en la sensación de dificultad para respirar. En segundo lugar, la corteza cingulada media anterior anticipa y predice estímulos negativos para preparar una respuesta que nos permita evitar esos estímulos nocivos. Por ejemplo, en este trabajo de 2010 demuestra que la actividad de la corteza cingulada media anterior aumenta conforme una tarántula se acerca al pie de los individuos en estudio. Esto quiere decir que estos investigadores demostraron que la actividad de la corteza cingulada media anterior aumenta conforme aumenta la posibilidad de peligro para poder preparar respuestas que nos permiten evitar ese peligro. Por ejemplo, alejar el pie lo máximo posible para evitar que la tarántula se suba a nuestro cuerpo. En tercer lugar, la corteza cingulada media anterior se activa durante la detección de errores, ya sea errores que cometimos nosotros mismos o errores que alguien puso ahí para poder ser detectados, como en una prueba o en un test. Aún más, si el error lo cometimos nosotros mismos, la corteza cingulada media anterior se encarga de rastrear y registrar los cambios que suceden en el interior de nuestro cuerpo al experimentar la sensación de frustración. En cuarto lugar, la corteza cingulada media anterior también se activa en situaciones en las que debemos tomar una decisión, sobre todo en aquellas situaciones en las cuales la toma de decisiones está basada en recompensas. En particular, esta región del cerebro rastrea no solo la magnitud de la recompensa, sino también la probabilidad de obtenerla. Y en base a este cálculo, elige qué acción es más conveniente llevar a cabo. Por ejemplo, esta región del cerebro rastrea cuánto valor tiene y qué tan probable es obtener una recompensa luego de alimentarte, luego de estudiar para rendir un parcial o incluso luego de sentarte en un sillón a ver una película que te gusta. Y en quinto lugar, y una de las tareas que me parecen más interesantes y con las cuales convivimos todo el tiempo, por lo menos yo, es la capacidad que tiene
tiene la corteza cingulada media anterior de participar en la predicción de esfuerzos. No sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasa de manera inmediata e inconsciente que frente a casi cualquier situación estoy calculando el esfuerzo que implica llevar a cabo una acción. Y a mí en particular me ocurre no como una manera de excusarme y desistir de llevar a cabo esa acción, sino todo lo contrario, como una manera de calcular y analizar qué y cuántos recursos voy a necesitar para poder cumplir efectivamente esa tarea. Y en base a este cálculo del esfuerzo, la corteza cingulada media anterior también es capaz de modular nuestro comportamiento cuando cambian las condiciones y el esfuerzo predicho no coincide con el esfuerzo que efectivamente vamos a necesitar. Es decir, nos permite adaptarnos al conflicto mientras este está ocurriendo, durante la marcha, digamos. Por ejemplo, habías planificado que tenías 30 días para preparar un final, pero más cerca de la fecha te das cuenta de que ese tiempo no es suficiente. Como respuesta a este conflicto, en el cual el tiempo predicho no coincide con el tiempo que efectivamente necesitas, uno puede actuar de diferentes maneras. Podemos entrar en pánico y llorar, podemos patear el final para la próxima fecha o podemos tranquilizarnos y preparar a conciencia todo lo que podamos porque queremos rendir el final en esta fecha sí o sí. Para poder hacer ese switch, la corteza cingulada media anterior tiene que también poder modular nuestras respuestas emocionales. Todas las tareas que ejemplifiqué antes, entre muchas otras que realiza, le permiten a la corteza cingulada media anterior asociar los estímulos que recibe frente a una determinada situación con experiencias y aprendizajes anteriores para determinar si es beneficioso o no llevar a cabo una acción. Es decir, para elegir si debo llevar a cabo una acción o, por el contrario, si debo desistir de hacerla. Los investigadores proponen la hipótesis de que la corteza cingulada media anterior toma estas decisiones para cumplir con un objetivo más amplio, que es regular de manera eficiente la energía corporal. De esta manera, la corteza cingulada media anterior calcula cuánta energía requiere una acción y cuál es la probabilidad de obtener una recompensa si se lleva a cabo. Y si el balance es beneficioso para nuestro cuerpo, la corteza cingulada media anterior no solo decide llevar a cabo la acción, sino que también dirige la energía corporal disponible hacia las regiones del cuerpo que permiten completar la tarea elegida. En base a todo lo anterior, la corteza cingulada media anterior sincronizaría la información de diversos sistemas para modular nuestra conducta o nuestro comportamiento hacia un balance energético eficiente. Sin embargo, la efectividad en los cálculos de esta región del cerebro puede variar entre los diferentes individuos, sobre todo en aquellas situaciones en las cuales los esfuerzos son muy altos o las recompensas son inciertas o van a obtenerse a largo plazo. Esta podría ser la razón acerca de por qué frente a un mismo desafío, una persona decide continuar con sus esfuerzos para cumplir su objetivo y otra persona decide retirarse incluso antes de intentarlo. Bajo esta perspectiva, la persona que decide continuar con sus esfuerzos lo hace ya sea porque en sus cálculos la recompensa es mayor que la recompensa que predijo la persona que se retira, o bien porque en sus cálculos el esfuerzo es menor que el esfuerzo calculado por la persona que decide retirarse. Y en base a esto, los investigadores proponen que la fuerza de voluntad puede entenderse como un sesgo en los cálculos de la corteza cingulada media anterior, porque en las personas que tienen mayor fuerza de voluntad, esta región del cerebro sobreestimaría las recompensas y subestimaría los esfuerzos, de manera que es precisamente este sesgo el que la hace persistir frente a un nuevo desafío. Entonces, si tenemos que hacer un resumen de todo lo que dijimos hasta acá, podría decirse que la corteza cingulada media anterior regula la persistencia frente a un desafío, algo que conocemos mejor como disciplina o fuerza de voluntad. La estructura y la función de esta región del cerebro están relacionadas con el rendimiento y la salud de las personas. Por ejemplo, numerosos estudios demuestran que los pacientes con depresión están menos dispuestos a esforzarse por una recompensa que los pacientes control, que son aquellos pacientes que no sufren de esta enfermedad. Y acá una aclaración: la depresión es un síndrome heterogéneo. Esto quiere decir que no todos los pacientes que presentan depresión lo hacen de la misma manera. Por lo tanto, los resultados de los cuales voy a hablar a continuación no se aplican a todas las personas con depresión, sino que son características que pueden manifestarse o no bajo este síndrome. Ahora sí, continuando con lo que venía diciendo, parece ser que el volumen y el funcionamiento de la corteza cingulada media anterior son particularmente relevantes en los problemas motivacionales de la depresión. Se ha demostrado que la reducción en el volumen de la corteza cingulada media anterior agrava la falta de interés en los pacientes con depresión que presentan apatía. La apatía puede entenderse como falta de interés o falta de motivación. En conjunto, los estudios concuerdan con la propuesta de los investigadores acerca de que la depresión alteraría el buen funcionamiento de la corteza cingulada media anterior, comprometiendo de esta manera la motivación de los pacientes con depresión que presentan estos síntomas. Otro ejemplo de un mal funcionamiento en la corteza cingulada media anterior se observa en algunas enfermedades neurodegenerativas, como la enfermedad
enfermedad de Alzheimer o la enfermedad de Parkinson. Los investigadores argumentan que, si bien cada uno de estos trastornos está generado por causas distintas, en todos ellos se interrumpe la conexión que normalmente existe entre las regiones cerebrales involucradas en el procesamiento de recompensas y el control cognitivo. En contraposición a los ejemplos anteriores de un mal funcionamiento de la corteza cingulada media anterior, existen investigaciones recientes que sugieren que casos excepcionales de envejecimiento saludable podrían estar relacionados con una mayor persistencia o disciplina, asociadas directamente con un buen funcionamiento de la corteza cingulada media anterior. Múltiples estudios recientes han identificado a un grupo de superancianos que, a pesar de su edad avanzada, 65 años o más, han demostrado un desempeño cognitivo equivalente al desempeño cognitivo de adultos de mediana edad e incluso, en algunos casos, un desempeño cognitivo equivalente al desempeño cognitivo de adultos jóvenes, de 20 a 40 años. En este grupo de superancianos, el tamaño de la corteza cingulada media anterior supera al tamaño de la corteza cingulada media anterior de los adultos de mediana edad, que van de 40 a 65 años. Y además, en este grupo de superancianos, la conexión que existe entre esta región del cerebro y los nodos principales de la red es mayor que la conexión que presentan los adultos mayores típicos. Así que este grupo de superancianos presenta un patrón más juvenil en la estructura de la corteza cingulada media anterior de lo que se esperaría para su edad. Y de hecho, es este patrón juvenil el que le permite a los superancianos desarrollar un comportamiento más disciplinado frente a nuevos desafíos. En otras palabras, una mayor cantidad de conexiones y un mayor volumen cerebral en la región de la corteza cingulada media anterior reflejan un aumento en la fuerza de voluntad o disciplina. Ahora, ¿es cierto lo inverso? Es decir, ¿es cierto que la disciplina hace crecer el cerebro? Bueno, sí. El volumen de la corteza cingulada media anterior aumenta al realizar cosas que no queremos. Y ojo acá, porque no aumenta al hacer cosas más difíciles o al agregar más trabajo, sino al realizar cosas que no queremos. Por ejemplo, el ejercicio regular influye en el volumen de la corteza cingulada media anterior. Y de hecho, esta región del cerebro es más grande en atletas. También es más grande en aquellas personas que se enfrentan a desafíos constantemente. Todo lo anterior sugiere la increíble posibilidad de poder entrenar físicamente el funcionamiento de la corteza cingulada media anterior y con él la persistencia frente a desafíos o disciplina. Sin embargo, resulta necesario aclarar que se necesitan más investigaciones para evaluar si el entrenamiento de la corteza cingulada media anterior produce un comportamiento disciplinado temporal o un comportamiento disciplinado duradero. Y con esto cierro este capítulo de neurociencia. Abajo en la descripción les dejo los links a los papers y los trabajos que utilicé como guía para este video para que los tengan en cuenta por si quieren profundizar en los tópicos que les hayan parecido más interesantes. Si te gustó este capítulo, te espero en el próximo, que si todo sale bien, probablemente suba la semana que viene. Nos vemos ahí.